Vamos entonces a seguir con nuestro estudio, el estudio de la carta a los Gálatas, y vamos a empezar y a terminar con el capítulo 6 de la carta de los Gálatas. Oh Gálatas insensatos, oh Gálatas insensatos, ¿quién los movió, los persuadió para dejar las cosas que el Señor nos ha mostrado? Leamos, vamos a pedir la ayuda de dos varones voluntariamente, dos varones que quieran leer los versículos del 1 al 18 del capítulo 6. ¿Voluntarios? Gracias, Javier. Uno. John. Dos. Puestos en pie, los dos. Empieza Javier, le sigue John. A ver. Hermanos, si alguno fuere tomado en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurad al tal con el espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, porque tú no seas también tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley del Mesías. Porque el que estima decir que es algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada cual llevará su carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. De hacer bien, que a su tiempo segaremos si no hubiéramos desmayado. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Mirad en cuán grandes letras os he escrito de mi mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz del Mesías. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, sino que quieren que vosotros seáis circuncidados para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Yeshua HaMashiach, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en el Mesías ni la circuncisión vale nada ni la incircuncisión, sino la nueva criatura. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y a Israel de Elohim. De aquí en adelante nadie me sea molesto, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Mesías. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Yeshua HaMashiach sea con nuestro espíritu. Amén. Amén. Después de un buen discurso en los 5 capítulos anteriores, como que se refresca en el capítulo 6 un poquito, y el apóstol otorga un mensaje más bien de perseverar y de cuidarnos cada uno en relación a lo que estamos haciendo. Este capítulo 6 es un capítulo interesante como los anteriores. Empecemos por el versículo 1. Dice el versículo 1: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. No sea que tú también seas tentado. Este versículo propone una dificultad a nivel quejilá, a nivel congregación, ¿sí? Porque es claro que muestra una preocupación o una acción que en muchos creyentes sucede, y es el pecado, pero no un pecado cualquiera. Dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta. Y esta frase da una intención bien interesante. Cuando dice sorprendido, ¿qué entendemos?
Bueno, ahí he colocado la definición, ¿cierto? Ahí he colocado la definición. Y coloqué una laminita, un gatico sorprendido. Ahora, sorprender a un gato es interesante. Bueno, yo no sé cuántos han podido sorprender a un gato, pero creo que son pocos. ¿Sí? La palabra sorprender o sorprendido, 4301, y dice tomar por adelantado. Alguien que le sale, ¿cierto? O toma por adelantado, se adelanta a tomar, a la acción, ¿sí? Dice, comer antes que los demás tengan una oportunidad. Sorprenderlo en esa situación. Cuando, ay, ¿dónde está la comida? ¿Ya? ¿Sí? Como el gato, ¿cierto? Dice anticiparse. Sorprender es anticiparse. Sorprender, adelantar, anticipar, sorprender y tomar. Tomar por sorpresa. Tomar por sorpresa. Ahora, no sé qué tanto queremos ser sorprendidos, como dice el versículo. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ¿quién quiere ser sorprendido en una falta? Nadie, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no debemos desarrollar acciones que tengan ese carácter nocivo. Porque para ser sorprendido se necesita que la acción que se está desarrollando sea mala. De lo contrario, debemos ser transparentes. Nuestras acciones las podemos hacer delante de todo el mundo, delante de toda la congregación, delante de todo el barrio, delante de todas las naciones. Pero el versículo nos muestra una alerta interesante y una realidad. Tratamos con seres humanos y los seres humanos fallan. ¿Sabían eso? ¿Por qué usted y yo seguimos siguiendo al Señor? Porque le amamos. Porque si fuera por el testimonio de cada uno de nosotros, ¿qué sería de la vida de este pastor? ¿Sí? Cuando cada uno de nosotros es una vida diferente, llena de problemas, que sigue además fallando, Pero bueno, doy gracias al Señor porque los problemas que hay acá no son tan grandes como los que he experimentado en otras congregaciones cristianas, ¿sí? Donde pastores privilegian en cierto momento o en cierta oportunidad al hermanito o a la hermanita que más diezma, ¿sí? Y les toleran algún tipo de pequeño pecadillo, como estar en fornicación con la novia, ¿sí? Que entre otras era líder o muy bien participaba en la alabanza. Pero cuando se llevan este tipo de cosas, ¿qué hacen? No, es que es el hermano, sí, pongamos en disciplina a la hermana. Que la culpable fue la hermana, pero el hermano no. Lo he vivido. Esto no es una historia. Dígame, ¿qué haríamos nosotros, hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta? Allá apunta este versículo. Hay una realidad. Ahora, nosotros lo que debemos hacer es que procurar siempre andar íntegros, cuidando nuestro testimonio. Sí, hay una realidad. Otra realidad, ¿cuál? ¿Esto todavía es carne o no? Y mientras andemos en la carne, ¿qué haremos? ¿Qué somos? Pecadores o tendientes al pecado. Pero por eso se trata de una lucha no solo física, sino espiritual. No solo física, sino espiritual. Entonces, ahí es donde es importante. Hermanos, digo, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, dice, ojo
con los que no quieren ser sorprendidos. Hay personas que no quieren ser sorprendidas de aquellas acciones que están haciendo. No, el pastor no se da cuenta. No tiene ni idea. ¿Será que de eso se trata? ¿Que el pastor se dé cuenta o que la congregación se dé cuenta? No es solo venir aquí levitando y decir, gloria a Dios, hermanos, shalom. ¿Sí? Y todas las palabras hebreas que podamos mencionar. Tampoco solo se trata de decir Shema Israel. Se trata de una realidad como el servicio que le piden a Cristian, 7:24. Sí, 7:24, lo aprendimos. ¿Eso qué quiere decir? 7 días dispuesto 24 horas al día como un médico o como alguien que milita en las filas de un ejército. ¿En qué ejército está usted, hermano? ¿En qué ejército? En el ejército del Señor. Y ahí hay una batalla, ¿o no? Esa batalla es espiritual. Ojo con los que no quieren ser sorprendidos, porque estos están ocultando algo. Estos están ocultando algo. Lo curioso, y de lo cual podríamos reírnos, que es de que el Señor todo lo sabe. ¿Sí? Y si hay a alguien a quien deberíamos ser sinceros, es a Dios. Entonces pensemos en eso. Pensemos en eso. Cuando usted está solo en su habitación, cuando usted está sola en su habitación, el Señor está ahí. No crean lo que les han dicho. No, es que usted le cerró la puerta al Señor. No, Él puede entrar. Él puede entrar a cualquier lugar y observar lo que estamos haciendo, observar lo que estamos pensando. Entonces, ojo con eso. Ahora, debemos ser transparentes con Jehová, ¿cierto? Y con nuestros hermanos. Porque a veces decimos solo nuestros hermanos y el Señor, o a veces decimos solo el Señor y ¿qué hay de nuestros hermanos? Dios nos llama a formar un cuerpo. El cuerpo tiene miembros. Cada uno de ustedes, los que están sentados ahí, o los que están escuchándonos a través de la internet, ¿sí? Forman parte, así sea una pequeña parte del cuerpo. Entonces debemos tener esa integridad delante de los hermanos y del Señor. Continúa diciendo este versículo, dice falta, sorprendido en una falta. La palabra falta, griego 3900, dice que viene de otra palabra que es del 3895. Y cuando se habla de falta es un desliz. A la mayoría de la gente le gusta decir eso. No es que tuve un desliz, porque suena más que suave. Más suave, ¿cierto? Más prudente. Un desliz. Para Dios, falta es lo mismo que desliz, ¿cierto? Pero también tiene otra definición, es un error. Que nosotros cometamos una falta, estamos desarrollando un error. Estamos cayendo en error, ¿cierto? Pero además con un grado de intencionalidad. Porque ¿quién de nosotros hace algo, ¿cierto? Lo oculta y no tuvo intención? ¿Cómo funciona cuando yo cometo algo sin intención? Que no sabe. Por ejemplo, no sé, y la ley dice, ¿cierto? La Biblia dice que hay, ¿cierto? Hay un sacrificio, una ofrenda para el que peca por ya. ¿Sí lo han leído, cierto?
Entonces, si hay una ofrenda de esas es porque se puede pecar por desconocimiento. Pero el problema es que cuando me doy cuenta, inmediatamente se me quita el velo y debo pedir perdón al Señor, ¿sí? Debo hacer conciencia de lo que estoy haciendo mal y dejar ese camino, continuar por la senda del Señor, y ahí se hace conciencia. Pero cuando dice aquí, si alguno fue sorprendido en alguna falta, ahí hay una intención. Hay un grado de intencionalidad. Dice, o transgresión, ofensa, pecado, transgresión, falta, detención o delito. Dice que tiene inclusive consecuencias de delito. ¿Por qué una acción sería un delito? Una de estas, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ¿por qué? Porque tiene carácter de delito. Correcto. Y si va en contra de la ley, pues es un delito delante de Dios, ¿o no? Así de sencillo. Ahora, guardémonos. Hagamos memoria de las cosas que estamos haciendo por fuera de la voluntad del Señor y corrijamos. No esperemos a que el Señor nos llame a cuentas. Ahora, si un hermano, ¿cierto?, les aplica este versículo, ¿usted qué debe hacer? Tiene dos cosas por hacer. La primera, decirle lo que el 98% de las personas hacen. No se meta. Yo veré lo que hago con mi vida. ¿Sí? ¿Por qué no se mira la viga que tiene usted, cierto? Y me deja con mi paja. 2, acción correcta. Agradecerle, ¿cierto? Amar al hermano por la corrección y cambiar la actitud que está desarrollando. Eso es lo que debemos hacer. Ahora, reconocer las faltas es duro, pero hay que hacerlos. Hay que hacerlo. No hay nada más que hacer. Ahora miremos ese griego 3895 del cual tiene la palabra. Dice caer al lado, apostatar y recaer. Así que tiene la implicación de apostatar. Y apostatar es ir en contra del Señor, en contra de Dios. Ahí se fundamenta esa palabra. La mayoría de las veces, cuando se hallan faltas en los hermanos, son acciones que les gustan hacer. Son cosas que fascinan o tienen algún carácter de agradar mi cuerpo. Así que, ojo con lo que estamos presentando acá. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ya tocamos con la persona que comete la falta. Ahora miramos, nosotros que tenemos una condición especial, diferente a todas las demás. ¿Cuál? ¿Somos qué? Somos espirituales, ¿cierto? Nosotros inmediatamente debemos empezar el proceso de restaurar. ¿Y restaurar es qué? ¿Qué es restaurar? Es volver a dejar el objeto igual que antes. Es decir, que si encontramos una vida rota, ¿cierto? Porque se ha despedazado por el pecado, nuestra tarea, que somos espirituales, es tratar de pegarla, ¿cierto? Y que quede lo menos posible evidente la rajadura por la cual se rompió. Esa es nuestra tarea. ¿Es lo que hacemos? ¿Cuántos de los que estamos aquí lo hemos hecho? Bueno, de pronto algunos, ¿cierto? Pero lo que hemos visto es todo lo contrario. Cuando un hermano cae
en algún pecado, lo que acostumbra a hacer la otra persona o el resto de hermanos, ¿adivinen qué es? Ay, pastor, imagínese que ¿sí? Hizo esto, hizo lo otro, y usted viera el descarado. Mejor dicho, esa muchachita parece que nunca hubiera leído la Biblia. Entonces ahí nos tocaría a nosotros como pastores decir, ¿y usted qué hizo? ¿Venirme a echar el chisme? ¿O tomar riendas aplicando Gálatas capítulo 6, versículo 1? Que es, si lo encuentra, nosotros, yo que soy espiritual, entro en un proceso de restauración. Ah, no, pero es que eso sí le toca al pastor. ¿Y a dónde está la definición de hermanos? Hermanos somos todos, ¿o no? ¿O no? Ah, no, es que yo no tengo el nivel espiritual que usted. Pero vea, la Biblia me dice que somos espirituales, o que deberíamos ser espirituales. Entonces lo que pasa es que lo que sucede de pronto es que somos más carnales, ¿sí? Y nos gusta hablar. Restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. La mansedumbre se define como gentileza por implicación humildad. O sea, debemos ser humildes en el proceso de restaurar a las personas. No es, oiga, lea acá, es que no ve. No, no se trata de eso. Se trata de tener esa paciencia y de desarrollar un proceso bien llevado para restaurar al hermano. Pero el hermano que recibe esa restauración, ¿qué debe hacer? Colaborar. Colaborar. Porque por más espirituales que seamos, todos tenemos un límite. Todos tenemos un límite. Y ahí es cuando podemos aplicarle, no le echemos las perlas a los cerdos. Porque los cerdos tienen una condición muy especial. ¿Cuál? Les gusta estar entre el barro. Les gusta estar comiendo porquería. Se revuelcan y se ríen. Y usted los coge de las orejas o de donde pueda, los saca y les echa un buen baño, les echa jabón Dove, ¿sí? Y los suelta nuevamente, los seca con su mejor toalla. ¿Y el bendito cerdo qué hace? Vuelve a su lavaza. Sí, vuelve a su lavaza. Porque Javier dice algo muy interesante. ¿Eso es lo que? Ok, y entonces en nosotros que suple una necesidad que sale de mi interior. Me gusta la porquería, entonces ando en la porquería. Entonces ahí no hay obligación tal del hermano de hacer el proceso de restauración. Tenemos que poner de nuestra parte. Somos hijos del Adón. Somos nuevas criaturas. Debemos desarrollar procesos nuevos, ¿cierto? Y transformados para recibir y hacer. Muy bien, ahí está. La condición del pecado, ¿no? No, generalmente no es una manzana. Es una cebolla. Sí, parece una cebolla. Podría ser una cebolla, aunque no podría ser porque la cebolla no es muy rica. Siempre está presente el pecado en nuestras vidas, pero en últimas, el que decide hacer esa acción es cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros. Dice la Biblia que junto con la prueba está la puerta. Lo que pasa es que a veces vamos como los caballos y solo vemos por donde nos permiten ver. Pero si volteáramos un poquito la cabeza, ¿qué vemos? La puerta. ¿Sí? Y esa puerta puede ser un refugio. De hecho, es un refugio. Entonces, busquemos más puertas que pecado.
busquemos más puertas de salida que pecado. Muy bien, continuemos. Pasemos al versículo 2. ¿Qué dice el versículo 2, don Luis? Mientras refresco la garganta. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Yeshua. Eso. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley del Mesías. Fácil este versículo. Es fácil. Todos lo hacemos. Pero alguno podría decir, venga, pastor, no puedo ni con las mías. Ahora sí, ¿cómo voy a ayudar al otro? No. Tenemos que hacerlo. Empecemos por las de nuestra casa, ¿cierto? Sintamos el dolor de nuestros familiares. Ayudemos a edificar nuestras propias vidas. Porque si logramos eso, vamos a tener una mínima parte de la sociedad sana. Y eso va generando otra percepción de vida. No se trata de esto, de que alguien se suba en el carruaje que de por sí va bien cargado y por eso le imprima látigo. Hay gente que hace eso. Hay personas que hacen eso. Ven a una persona cargada, ¿sí? Y se le sube más al carro y por eso le dan látiga y le botan la risa. ¿Cómo se siente allá abajo? Estás haciendo fuerza. ¡Tú puedes! ¿Sí? No se trata de eso. Se trata de equilibrar las fuerzas para poder soportar ese peso. Ahora, no hay un peso que dure toda la vida, ¿no? El Señor nos hace libres. El Señor nos hace libres. Se trata más bien de esto. De tener comunión, de poder abrazarnos y orar los unos por los otros. Si tan solo empezáramos por eso, amén. Después de mucho tiempo, vi ayer algo bueno en el grupo. Y es que alguien dijo, oren por mí porque necesito que oren. Y la respuesta fue la que esperaba. Amén, 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 ¿cierto? Y para la gloria de Dios salió bien la cosa, ¿cierto? Ahí es donde debemos sobrellevar las cargas de los unos y de los otros. Porque si la cosa hubiera sido fácil, pues no hubiéramos pedido necesidad o no hubiéramos pedido ayuda en oración. ¿Sí se dan cuenta? Así que debemos empezar y pensar en que debemos abrazarnos y estar orando los unos por los otros. Hay que hacerlo continuamente. Hay que orar por nuestros trabajos. Hay que orar por nuestra libertad financiera. Hay que orar por nuestra calidad espiritual. Hay que orar por los enfermos de la congregación. Hay que orar por nuestras familias. ¿Cuántas de nuestras familias faltan aquí? Que nosotros quisiéramos que estuvieran acá, o es que no quieren. O es que no quieren, porque entendamos que cuando nos muramos, si nuestras familias no están acá, ¿a dónde van a estar? Allá. Es así de sencillo. Si no están acá, van a estar allá. Y ahí hay una división. Así que nuestra oración debe ser continua. Por eso el salmo de hoy decía que en nuestras camas, porque allí también podemos orar, leer la Biblia y orar, desarrollando estas oraciones, estas peticiones. Dice el pastor, pero es que no me sale una palabra para orar. Haga la prueba. Que se le venga a la mente cada uno de los rostros de los hermanos que están acá, a ver cuánto dura orando. Solo mencionando el nombre.
O solo, Señor, oro por esta cara, no sé cómo se llama, pero Por toda la congregación. esa es una oración muy que general. Entonces ahí sí se tomaría 2 segundos. Señor, toda la congregación está delante de ti. Amén. Entonces esa es la situación. Se toma un tiempo. Se toma un tiempo. Dice, cumplís así la ley del Mesías. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuál es la ley del Mesías? Leemos Lucas capítulo 11, versículo 46. Once 46. Mire lo que dice, y él dijo, ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aún con un dedo las tocáis. Esa es la ley del Señor. Dice que de eso está lleno el mundo y de eso también participamos nosotros, porque a veces nosotros queremos que la otra persona cumpla la ley, pero yo no la cumplo, ni siquiera lo que me toca. Entonces, ¿cómo entro yo a decirle, Señor, ayuda por favor que mi familiar cumpla tu ley si yo no cumplo lo que puedo cumplir o lo que sé que debo cumplir? ¿No es eso ser más bien, cómo se podría decir a eso? ¿Hipócrita? O, no, es que yo lo que pretendo es un deseo bueno para él o para la persona. No, debemos tratar de cumplir la ley y asimismo empezar a orar para que los otros la cumplan. Porque a veces queremos tener estas frases del versículo 46, ¿cierto?, a flor de boca y decirle a otro, oiga, venga, usted tiene que cumplir la ley, guarde el Shabbat, el Shabbat es el día del Señor, pero ni nosotros lo cumplimos bien. Y cae justo al dedo. Él dijo, hay de vosotros también intérpretes de la ley. Los intérpretes de la ley son los que conocen la ley y enseñan la ley. Interpretan la ley, pero se vuelven tan diestros, tan increíblemente sagaces, que la interpretan a su acoplo. Y dicen, hagan, pero yo no hago. Hagan, pero yo no hago. Dice, hay de vosotros también intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar. Ahora, ¿cuáles son esas cargas que no pueden llevar? Las tradiciones, puntualmente. Porque el Señor en su palabra dice que la ley no es gravosa. Que la ley no es gravosa. Y si no es gravosa, eso implica que la podemos hacer. ¿Qué más dice? Que no está puesta. No está puesta ni muy alto ni muy bajo, ni al lado ni al otro lado del mundo, para que no la podamos hacer, sino que está puesta en nuestros corazones. Luego entonces, si no la queremos hacer o si no la hacemos, es porque sencillamente no queremos hacerlo. Entonces de eso se trata. Dice, esas cargas son tradiciones que se vuelven muy pesadas para los hombres. Muy pesadas para los hombres. Y dice, pero vosotros ni aún con un dedo las tocáis. Esa no es la ley del Mesías. La ley del Mesías, ¿cierto? Éxodo 23:5. Vamos. Éxodo 23. Capítulo 23.
se trata de retomar, ¿cierto? Lo que la misma ley dice sobre llevar los unos las cargas de los otros. Y tiene que ver con lo que está aquí. Dice el versículo 5, si vieres el asno del que te aborrece, caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? ¿Eso hacemos? Pasamos y decimos, yo sí sabía, menos mal, ¿cierto? Y luego dice la palabra, antes bien le ayudarás a levantarlo, es una ley. Así, la persona nos caiga mal y si está caído, ¿qué debo hacer? Levantarlo. Si nuestro enemigo se tropieza y se cae de cabeza, yo paso y lo pisoteo, ¡pah! ¿Sigo? No. Debo correr y decir, ¿qué le pasó? ¿Está bien? Una vez verificamos que está bien, Dios te bendiga, chao. ¿Cierto? Esa es la situación. Porque quizás esa acción a él le haga tomar conciencia de quién es usted. ¿Se da cuenta? Y es un mandamiento. Es un mandamiento. Dice, leamos Deuteronomio 22 del 1 al 4, que ahí también está la referencia. Deuteronomio 22. Del 1 al 4. ¿Qué dice, Cristian? Si eres extraviado el buey de tu hermano o su cordero, no le negarás tu ayuda, lo volverás a tu hermano. Y si tu hermano no fuere tu vecino o no lo conocieres, lo recogerás en tu casa y estarás contigo hasta que tu hermano lo busque y se lo devolverás. Así harás con su asno, así harás también con su vestido y lo mismo harás con toda cosa de tu hermano que se le perdiere y tú lo hallares. No podrás negarle tu ayuda. Si vieras el asno de tu hermano o su buey caído en el camino, no te apartarás de él, te ayudarás a levantarlo. Eso es. Dice que también llega en relación a esas leyes de ayudar. ¿Cómo podríamos aplicarlo? Bueno, los que tienen finca pueden aplicar esto, los que van al campo pueden aplicar esto, pero los otros que vivimos en la ciudad, ¿cómo aplicamos esta palabra? Por ejemplo, a alguien se le vara el carro. ¿Usted qué hace? Por lo menos coja el celular y le llama una grúa, ¿cierto? Porque si yo no sé de mecánica, ¿le ayuda a empujar? ¿Sí? Una vez veníamos con los niños y estaba cayendo un aguacero terrible. ¿Sí? Y el agua en la calle llegaba como hasta por acá. Y yo llevaba botas pantaneras porque estaba lloviendo y lo iba a recoger los niños. Y un carro estaba varado en la mitad de la vía con ese río ahí. ¿Qué cree que hice? Pobrecito. Qué mal, pobrecito. Yo sí esperaría que baje el agua. No, me metí con mis botas pantaneras y le ayudé a empujar el carro. Pero adivine qué, el agua se me metió por las botas pantaneras. ¿Sí? Pero bueno, eso es lo que debemos hacer. Yo hubiera podido decir, uy, no, pero es que esto está muy alto y yo tengo pantaneras, pero vea, no me mojé todo el camino. Y ahora por otro que no conozco mojarme. Sin embargo, lo hice. Y Susana me hacía barra, no, métase, es su deber. Y después se reía porque me ponió totalmente las bolas quedaron. ¿Ah? Pero de eso se trata. ¿Sí? Entonces, ojo con lo que el Señor nos está diciendo en su palabra. Miremos 1 Corintios 9, 21.
¿Qué dice el 9:21, David? A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Elohim, sino bajo la ley del Mesías, para ganar a los que están sin ley. Ok. Ahora coloqué esta traducción, que es la traducción K2. Léala. Con aquellos que viven fuera del marco de la Torá, me pongo en la posición de alguien fuera de la Torá, para ganar a los que están fuera de la Torá, aunque yo mismo no esté fuera del marco de la Torá del Eterno, sino dentro del marco de la Torá, como está apoyada por el Mesías. Eso es. Y se aclara un poco más el concepto, porque al leer el 21 dice, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin la ley de Elohim, sino bajo la ley del Mesías, para ganar a los que están sin la ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles, a todos me he hecho de todo para que todos, de todos modos, salve a algunos. Entonces suena un poco complejo. Pero aquí nos aclara un poquito el discurso. Dice, con aquellos que viven fuera del marco de la Torá, o sea, que están sin Torá, que no practican Torá. Con ellos me pongo en la posición de alguien fuera de la Torá. Ponerme en la posición fuera de la Torá no es estar fuera de la Torá, es analizar el por qué ellos están afuera, ¿sí? ¿Cómo ven o cómo conciben ellos las cosas? ¿Cómo así? ¿Es que usted no come cerdo? No. Pero no decirle, ay, no, pues ay, que me le río. Porque es que lo normal para ellos, los que están fuera de la Torá, es comer cerdo. ¿Quién les ha prohibido comer cerdo? Algunos el médico. Cuando el médico le dice, entonces ahí sí que hacen caso. Pero es normal para ellos. Entonces yo asimilo inmediatamente que es algo normal. Ahora debo entrar a mostrarle bíblicamente que el mandamiento es de Dios, ¿cierto? Y el por qué lo dice. Ya científicamente se sabe que es terrible. Dice, para ganar a los que están fuera de la Torá. Miren, nadie gana a nadie si entra peleando. Por eso es que dice, cumplid así la ley del Mesías. El Mesías que nos dijo, un gran mandamiento les doy. ¿Cuál? Que se amen los unos a los otros. Y yo no puedo enseñar Torah si no tengo amor para con el que me enseñe. Así de fácil es. Entonces yo debo experimentar amor para con el que se está perdiendo para poder enseñarle adecuadamente. Y no cogerlo a cachetadas, ¿cierto? ¿Cómo es que no entiende? ¡Pah! Acuérdese cuando usted no entendía. Pero es que yo nunca comí cerdo. Pues gracias a Dios, ¿cierto? Pero hizo otras cosas que estaban por fuera de la voluntad del Señor. ¿Javier comió cerdo alguna vez? No creo. ¿Sí? Entonces usted no, otro. Pero él decidió dejar de comer carne hace tiempo. Pero sin embargo, hacía cosas que estaban por fuera de la voluntad de Dios. Y cuando se acercó a la palabra del Señor, decidió cambiar. Porque el Señor le permitió. Entonces es eso, para ganar a los que están fuera de la Torá, así se ganan. Así se ganan. Esto es un concepto evangelista. Usted no consigue o no trae a nadie a los pies del Señor, primero porque no es el Espíritu Santo, claro, pero con una actitud negativa y de ¿cómo se dice?, de choque, no va a lograr nada. Logra es que sabe que cuando lo vean le cierren la puerta, ¿sí? Le cierren la puerta porque se vuelve odioso, se vuelve tedioso. Usted debe mostrar el amor de Yeshua, el amor que Yeshua nos mostró, nos dejó para poder transmitir la Torah.
Dice, aunque yo mismo no esté fuera del marco de la Torá del Señor, ¿cierto? Sino dentro del marco de la Torá. Pablo está reconociendo, yo estoy dentro del marco de la Torá. Porque es seguidor del Mesías. Y la ley del Mesías es la Torá. Es así de sencillo. La ley del Mesías es la Torá. Sino dentro del marco de la Torá, como es apoyada por el Mesías. El Mesías apoya la Torá. El Mesías hizo Torá. Perdón. El Mesías enseñó Torá. Pero la enseñó conforme a la voluntad del Padre, no conforme a los estatutos otorgados por los rabinos o por las corrientes religiosas de la época. En la época de ellos, dos corrientes y entre ellas no se ponían de acuerdo en algunas cosas. Hoy en día, se puede decir que hay sefarditas y que hay askenazos. Entonces uno podría observar cómo celebra Shabbat este y cómo celebra Shabbat este. Y en algunas cosas cambia. ¿Cómo celebra la fiesta de los frutos este? ¿Cómo celebra la fiesta? En algunas cosas cambia. ¿Cómo la debemos celebrar nosotros? Como dice la Biblia. Así de sencillo. Entonces es claro el versículo, esa es la ley del Mesías. Ahí es donde debemos nosotros cumplir con esa condición de amor. Señor. Bueno, en Romanos 15 dice Pablo que así que nosotros que somos fuertes tenemos la obligación de sobrellevar las aflicciones, con las debilidades de aquellos que no son fuertes, en vez de complacernos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros debe complacer a su prójimo y actuar por su bien, así edificándolo. Eso es. Eso quiere decir una actitud de colaboración continua. Yo debo colaborar con mi hermano. No es que lo veamos entre el barro, ¿cierto? Pidiendo ayuda y le cojamos la cabeza y se la hundamos más. No, es que su cara sale con el barro y con el mismo. Hay gente que podría pensar así, porque le gusta ver mal a los otros. Hay gente que solo piensa lo que me importa es solo, con tal de que yo esté bien. Si tiene ese pensamiento, está mal. Está mal. Porque nosotros somos ayudadores los unos de los otros. Es bíblico. Es bíblico. Debemos pensar en las cosas antes de hacer las cosas. Para los casados, yo ya no soy solo. Todo lo que yo haga tiene una afectación directa sobre la otra persona, para bien o para mal. Ahora, si esa persona, ¿cierto?, determina una acción para mal, la culpa es de quien la hace, porque no meditó la situación. Así que tengan presente lo que les estoy diciendo. Continuemos entonces, Gálatas 6:3. Uy, vamos a hacer un poquito más rápido. Dice, ¿qué dice 3? Versículo 3. A ver, Luisa, ayúdeme, por favor. Porque el que se cree ser algo no son nada, así no son nada. Eso, mire, esto es clave. Esto, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Dice que es una realidad de muchos. Hay gente que se cree mucho y no es nada. Y no es nada. Eso se llama ego. Tiene el ego subido al 200%. Pero Dios es especialista en equilibrar el ego. Tarde que temprano, los orgullosos van levitando y Dios los pone en el piso.
Los pone en el piso. Así que esto nos llama a hacer una reflexión a la humildad. Debemos meditar lo que somos y no colocarnos más arriba de lo que realmente somos. Porque si estamos superiores a algo, todo el mundo es superior a alguien en alguna medida, en conocimiento, en altura, en muchas condiciones, ¿cierto? Debemos quedarnos quietos y acordarnos de la Biblia que dice que todos somos iguales delante del Señor, ¿cierto? Que para el Señor no hay judío, ni esclavo, ¿sí se dan cuenta? Todos somos iguales en el Señor. Así que a los arrogantes Dios los mira, pero de lejos. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Ahorita que estamos desarrollando o empezando la clase de los 5 ministerios, vamos a validar eso. Muchos quieren y anhelan ministerios, ¿solo porque? Mucho gusto, soy el pastor. Con ustedes el apóstol. Cuando me nombraron apóstol, ojo con los ministerios del Señor, porque lo que quieren es evidenciar la grandeza del hombre. Y el hombre es grande solo cuando es pequeño delante de Dios. ¿No dijo Juan eso? ¿Qué dijo Juan? Es necesario que yo venga para que tú crezcas. ¿De quién decía eso? De Jesús. ¿Tenía poder Juan? ¿Hablaba con propiedad y con verdad? Pero, claro que sí. Pero el ministerio tuvo que bajar. Porque el ministerio de Juan era reconocido. Lo es todavía. Entonces, cuidado con los que estamos pensando y anhelando. Ahí está. Ser algo, gozar de reputación. Cuando la palabra dice que se goza, o sea, porque el que se cree ser algo, entonces ser algo implica tener cierta reputación. Así que debemos meditar sobre eso. Proverbios 26:12. ¿Qué dice el 26:12? Ver, Jennifer. ¿Has visto a hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio más esperanza hay del necio que... Es correcto. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? ¿Cuáles son los hombres sabios en su propia opinión? Los que dicen esto es así y ya. Esto es así y ya. Venga, pero es que no, esto es así y ya. ¿Qué parte no le quedó claro de que esto es así y ya? Cuando yo digo ya, inmediatamente implica ya se cerró, listo, se acabó, hasta ahí, última palabra. Necio en su propia opinión. Y este proverbio nos está alterando, no alterándonos, sino alentando. ¿Ves a alguien que piensa de sí como sabio? Ahora, hay personas que se las dan de sabiondos, ¿sabían? Y resulta que a la hora del té no hacen sino repetir lo que otros han dicho. ¿Cuál es el proceso intelectual de un sabio? Primero, centra la atención sobre el discurso de uno. Luego, valida en el discurso de otro. Luego, compara los dos discursos y genera uno nuevo. Eso es ser sabio. De lo contrario,
no es nada más y nada menos que una lora. ¿Qué es una lora? El que repite lo que suena bonito. Muchas veces lo que suena bonito no está bien. ¿Sí? No está bien. Así que no seamos loras. Seamos prudentes y sensatos, haciendo procesos de reflexión en la palabra del Señor. Porque eso es lo que nos conduce a la verdad. De resto, quédense callados. ¿Has visto hombres sabios en su propia opinión? Más esperanza hay en el necio que ve. Claro, porque ya ciertamente tienen su castigo. Dice, engaña, ser uno que confunde la mente. Ahora, lo peor es que existe una persona que a sí mismo se engaña. Y uno podría decir, ¿cómo puede haber una persona que se engañe a sí misma? Sí, muchas. Hay muchas personas que se creen y viven en mentiras, ¿sabían? Muchas personas que se creen las mentiras y las viven. Y cuando una persona está engañada, tiene esta condición, ser uno que confunde la mente. Luego, cuando el proceso se hace en la mente es porque hay algún problema allí y no tiene capacidad para ver la realidad de las cosas. Y hay que tratar de ver la realidad en la cual vivimos. Porque el ver la realidad es un paso para tener solución en nuestras vidas y para poder ajustar lo que realmente está fallando en nuestra vida. No podemos engañarnos. No podemos decir, no, es que para mí eso no está mal. Para mí eso está bien. Yo soy homosexual, decía el rabino esta mañana. Le dio duro a los homosexuales. Tomemos el ejemplo. Para mí está bien ser homosexual. No, no está bien, porque sencillamente la palabra del Señor dice que no, que el hombre es hombre y la mujer es mujer. Y cada uno tiene función específica y un rol adecuado que cumple, que debe validarse en el pueblo del Señor. No se deje confundir su mente. Llegue a la realidad de las cosas. Continuemos entonces. Miremos el versículo 4. ¿Qué dice el versículo 4 del capítulo 6 de Gálatas? A ver, Isaac. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Eso es. Cada uno debe someter a prueba su propia obra. ¿Y cómo podríamos someter a prueba nuestra propia obra? Validándolo por medio de la Escritura. K2 dice, así que cada uno de ustedes examine a fondo sus propias obras. Entonces, si encuentra algo por las cuales jactarse, por lo menos la jactancia será por lo que en la realidad han hecho, y no simplemente en un juicio de que son mejores que otros. ¿Sí? Entonces, eso le permite tener algún tipo de verdad, hacer un justo juicio, una evaluación y decir, bueno, yo hago esto y lo hice como bien. Esta obra la hice bien, entonces, si la llegase a hacer bien, y habla con los que se pavonean, entonces en ese momento, en esa eventualidad, podría decir, no, sí, lo hago bien, porque lo medité bajo la palabra del Señor. Es una condición para meditar, ¿cierto? Y no simplemente en un juicio de que son mejores que otros. Porque básicamente lo que busca la gente es eso,
ser mejor que otro, ¿o no? Cuando está usted en un trabajo, ¿quiere ser el peor? Quiere ser el mejor, ¿cierto? Qué bueno que queramos ser los mejores. Esto nos lleva a una pregunta, ¿por qué? Porque, ¿sabe cuál es la única respuesta que podría obtener? Porque la Biblia me dice que todo lo que hago lo debo hacer como para el Señor. Y por eso debo ser el mejor. Pero esa no es la respuesta que generalmente encontramos. La respuesta es que yo quiero ser mejor en el trabajo porque quiero triunfar. Porque quiero conseguir los puestos directivos. Porque quiero más dinero. ¿Se dan cuenta? Imagínense ustedes a José, oído, ustedes mirando a José en la cárcel. ¿Será que él quería ser señor de Egipto? Él solo quería agradar a su señor y eso lo llevó a esas prisiones. Pero como quiso agradar a su señor, Dios lo colocó en el segundo cargo más alto. Y fíjense que era el segundo, no el primero, y eso debe decirnos mucho. El todo no es llegar a ser el primero, el todo es ser luz donde debemos estar, ¿o no? Bien. Y debemos validar eso. Yo estoy en un lugar porque el Señor quiere que brille, porque somos luz del Señor. A mi alrededor. De lo contrario no vamos a salir de donde estamos, porque no quiero sino ser opaco. Entonces la luz apagada está bien donde se encuentra, en la oscuridad, ¿o no? Pero usted y yo somos lumbreras que alumbramos la luz de Yeshua a las naciones. ¿Es correcto? Pensemos en esto. Pensemos en esto. Ahí está. Las grandes iglesias, las mega iglesias, ¿cierto? Donde se congregan todas las personas. ¿Será que esa es la obra que habla el Señor? Y que yo podría decir algún día, es que mire, tengo 3,000 condenados. Uy, no. 3,000 van a mi iglesia. Entonces, las preguntas, nosotros tenemos enseñanza judía, ¿cierto? Los judíos aprenden, ¿cómo? ¿Preguntan? Hay una pregunta, sale otra pregunta. Entonces, tengo 3,000. La pregunta que surge ahí, ¿cuál es? ¿A cuántos conoce? ¿A cuántos conoce de esos 3,000? Por lo menos yo puedo decir el nombre de cada uno de ustedes y medio saber la vida de cada uno de ustedes, hasta donde me han permitido llegar. ¿Sí se dan cuenta? Y cuando falta alguien, yo puedo decir, uy, no vino. ¿O no? Y cuando deja de venir varios tiempos, yo digo, uy, este man no ha vuelto, esta persona no ha vuelto. ¿Sí? Y también puedo validar a los que vienen por algo. Porque tenemos un grupo donde nos podemos conocer. Así que no se trata de multitudes, se trata de buenas obras y procesos, ¿cierto? Que podamos construir en el Señor. Ya estaba, ¿no? ¿Ese quién es? No. Ojo que no me puse de acuerdo con el rabino. Ahí está. ¿Cómo se llama? Hostia. No, esa es la iglesia de Muy bien. Versículos 6. Perdón. Capítulo 6, versículo 5. ¿Qué dice el versículo 5? Susana.
cada uno llevará su propia carga. Eso es, cada uno llevará su propia carga. ¿A dónde la llevará? Versículo. Versículos 2 y 5 refuerzan este pasaje. El 2 dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley del Mesías, porque cada uno llevará su propia carga. Y de hecho muchas personas continúan cargadas. Cuando el Señor les ha dado la oportunidad de ser libres, se sienten bien cargadas, porque vuelven a las mismas acciones, porque desarrollan las mismas cosas, ¿sí? Mateo capítulo 16, versículo 24 y 27. Vamos normal, ya que nos coloquen música de fondo. Mateo 16, 24 y 27. Braulio, fuerte. Mateo 16, 24. Mateo 16, del 24 al 27. entonces Yeshua dijo a sus también: si alguno quiere vivir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su estaca de ejecución y sígame constantemente. Porque quien quiera salvar su propia vida, la destruirá, pero quien destruya su vida por amor a mí, la encontrará. ¿De qué le sirve a alguien ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿O qué puede dar a alguien a cambio de su vida? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre y con sus malaquíes, y entonces pagará cada uno de acuerdo a su conducta. Ok. Esto lo debemos meditar en nuestras vidas. Cada uno lleva su propia carga. Pero fíjense lo que dicen los versículos. Dice el 24: entonces Yeshua dijo a sus discípulos, ¿qué les dijo? Si alguno quiere vivir, si alguno quiere venir, ¿cierto?, en pos de mí, ir en pos del Señor, significa lo siguiente: niéguese a sí mismo. ¿Qué es negarse a sí mismo? Morir a sus deseos. Si me gusta ver televisión, yo debo crucificar la televisión, romper la televisión. Colgar una parte. Pero es el de 45 pulgadas. Oído. Si me gusta la rumba, ¿qué debo hacer? Colgar en la cruz la rumba, porque eso puede llevarme a la perdición. Si me gusta ser yo mismo, porque hay personas que les fascina como son, ¿no? Y no les importa su alrededor, pues debo colgarme también en la cruz, para dejar de ser yo y permitir que el Señor Yeshua gobierne mi vida. Eso es lo que está diciendo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Tomar la cruz significa llevar un peso adecuado, que entre otras merecíamos. No es lapidarse, ¿no?, como se sube a Monserrate. No, no se trata de eso. Se trata de negar las pasiones, los deseos, ¿cierto? Y las cosas que generan o que están por encima de la gloria de Dios. Porque esos te conducen a perdición. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Ahí está la clave. Porque, ¿qué aprovecha al hombre si ganare todo el mundo? Por eso luchamos, para ser exitosos en el mundo.
para ubicar y lograr posiciones en el mundo, para que todo el mundo pueda decirle, ahí va Rubén, uy, qué tipo tan inteligente, qué tipo tan sagaz, conocedor y profundo en negocios. Ahora, déjeme decirle que en la universidad yo no paso desapercibido. ¿Por qué? Pues por la barba, por nada más. Todo el mundo me conoce es porque tengo barba, y nadie más. Entonces hace un referente, pero no tiene que ver conmigo. Pero eso también es una responsabilidad más. Porque si yo la embarro en la universidad, que el de la barba, ya sé cuál. Ojo. Porque ¿qué aprovecha el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Yo no sé si no hacemos esa validación. A veces queremos salir corriendo detrás de los amigos. Por un momento de risa, de chiste, estamos colgando nuestra alma. Estamos perdiendo nuestra alma. A veces queremos correr detrás del dinero y por un poco de dinero queremos colgar nuestra alma. A veces salimos corriendo detrás de una persona para hacer yugos desiguales y estamos colgando nuestra alma. ¿Sí? Y tantas cosas por las cuales perdemos nuestra alma, ¿cierto? Dice, ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en gloria, en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Todo lo que usted y yo hagamos, el Señor lo va a evidenciar y va a colocar el peso en la balanza. Como el video del judío que se murió, el chico judío que se murió, ya lo conocemos todos. Decía, él no entendía ni un carajo lo que estaba pasando. Pero decía, no, fueron colocadas mis cosas buenas y mis cosas malas en una balanza. Y por un momento yo me preocupé porque eran malas. Cuando de pronto buenas. Bendito sea el Señor, ¿cierto? Que empezaron las buenas más. Empezaron más las buenas que las malas. ¿Y qué le dijo el rabino? Da gracias a Hashem que eres joven. ¿Sí? Porque entre más edad, más cosas malas se van a acumular. Ojo que esto no es un cuento. Ojo que esto no es un cuentico ahí interesante. Tal como dice acá va a pasar. Se van a colocar sus cosas, las cosas que usted hace, en una balanza. Y el Señor va a pagar conforme a nuestras obras. Pensemos en eso. Ahí está. Tome su cruz y hagan una buena imagen donde dice todos agarremos la cruz y sigamos al Mesías. ¿Listo? Versículo 6. Dice el versículo 6: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. La Torá es la palabra, no hay nada que hacer, ¿cierto? Ahí es. Pues todo el que está siendo instruido en la palabra debe participar todas las cosas buenas que tiene con su instructor. Si alguien le enseña, usted debe ser agradecido con esa persona. Y no como se acostumbra a pensar, no es que le toca, es que para eso está ahí, es que sea ella. Hay gente que yo he escuchado que ha dicho lo siguiente, no es que para eso se le paga al pastor. Así piensa. Así piensa. Entonces, 1 Timoteo 5:17.
Miremos. Mire lo que dice acá, instrucción bíblica. No es cualquier cosa. ¿Qué dice mi hermana Alba? Dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Amén. Sí. El ministerio, ¿cierto?, de pastor, maestro, el que enseña, debe tomarse con esta condición. El que enseña, ¿qué dice? Debe ser tenido como hombre de doble estima. Dice la palabra, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Así debemos respetar a nuestros ancianos, ¿sí? Pero continúa diciendo, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Esto habla de sujeción y de respeto a las autoridades puestas por el Señor. Y está perfectamente unido a Gálatas capítulo 6, versículo 6. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena el que lo instruye. Sea agradecido, es lo que está diciendo ahí. Sea agradecido. ¿No encontré otras? Entonces, antes tenían la costumbre los estudiantes de llevarle una manzana, ¿cierto? Una manzana al profesor. Pero lo hacían ¿por qué? Yo he conocido dos casos. La mamá que le da la manzana al niño para agradecer lo que el profesor está haciendo por su hijo. Porque si tenemos claro, el profesor dura más tiempo con sus hijos que los mismos papás de hoy. ¿Sí o no? Es verdad, ¿cierto? Luego, los responsables en últimas de la formación está cayendo sobre los profesores. Entonces, en una manera de agradecer, eso está mal. De entrada está mal. Sí, porque la Biblia dice que debemos enseñar a nuestros hijos, ¿sí? Los padres. Los padres. Pero entonces, esa actitud de agradecimiento, pero también conocí otra, una persona que trabajó conmigo, que me decía, no, sí le mando a la profesora cuando estoy pendiente del cumpleaños, del día del maestro, porque vea, eso me tiene el niño, mejor dicho, no quiere más que el hijo. ¿Cómo se llama eso? Interés. Entonces el chino no le perdía aunque fuera malo. ¿Ya? ¿Eso es hacerle un bien a su hijo? No, para nada. Ni siquiera, porque la otra se deja también comprar. Oh, entonces, ahí apunta, sigamos rápidamente que se nos acaba el tiempo. Versículo 7. El versículo 7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. No se trata de mentiras, porque delante de Dios las sabe todas, las conoce todas. Él no puede ser burlado. No nos engañemos nosotros mismos. Seamos genuinos delante de Dios. Reconozcamos nuestras faltas. Edifiquemos el templo. ¿Qué somos? Del Espíritu, ¿cierto? Proverbios 11, 18 y 19 dice: el impío hace obras falsas, mas el que siembra justicia tendrá galardón firme. Como la justicia conduce a la vida, así el que sigue el mal lo hace para su muerte. Y es el Señor como la palabra muestra los dos caminos. Eso quiere decir que el que se engaña continuamente está caminando, dirigiéndose
a perdición, a la muerte. Hay que ser reales con nuestras vidas. Mire el camino que coloco. Vale. Un camino con muy buenas terminaciones, delimitado. ¿Ven algún hueco? Pero mire el fin. El fin es una pared donde podemos estrellar nuestras vidas. Así que no se trata de que el camino sea decoroso, que la carretera sea sin huecos, que no tengamos tropiezos, porque si hay un fin que nos conduce a un estrellón, vamos a ir a la muerte. No hagamos las del Pinochito, mentira tras mentira, porque haga de cuenta que Dios desde arriba ve la nariz de cada uno de nosotros, cómo se va creciendo. Lo ideal sería que no llegara hasta el cielo. Miremos los versículos 8 al 10. Del 8 al 10, a ver, Jackie, por favor, leamos. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Se da cuenta cómo es una relación de consejos que está dando el apóstol? Porque el que siembra para su carne, ¿cómo es sembrar para su carne? Lo que hemos hablado esta tarde. ¿Sí? Todas las obras que estamos haciendo para mí, y lo que puedo hacer para mí, pues mejor. Ojo, porque la Biblia lo pone literal. El que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Nosotros lo que hacemos, lo hacemos para nosotros. Eso es una puesta del mundo. Dice, mire, usted al mundo viene solo. Así que lo que usted haga es para usted. Así que esfuércese usted, que usted mejor dicho. Y en el concepto de cátedras de administración sí que se ve eso. ¿Sabe a qué le enseña? A pasar por encima de los otros. Porque el objetivo y la meta que es que usted sea sobresaliente, no importa cómo lo sea. Ya no hay respeto por el otro. El que siembra para la carne recibe corrupción, segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. ¿Es nuestro objetivo? En este mundo, en este momento podemos pararnos y proyectar dos maneras de ver la vida. Una manera material y otra manera espiritual. Así que si usted va más aventajado en la material, le invito a que retroceda un poquito y empiece el camino de lo espiritual. No estoy diciendo que no deje de trabajar, o más bien que deje esto. Tiene que seguir trabajando. Pero su trabajo debe ¿qué? Contribuir al bienestar de su familia, ¿cierto? De su entorno, de su sociedad. Y aproveche ese trabajo para que de vez en cuando hable del Señor. ¿Cuántos de nosotros pedimos por la mañana unas citas santas? ¿Cómo así, citas santas? Señor, preséntame a alguien, bendito Dios, que quiera escuchar de tu palabra. ¿Así lo hacemos? No, porque vamos pensando en llegar tarde, estamos llegando tarde al trabajo, ¿cierto? Es más, nunca nos importa hablar de Dios. Casi que le decimos, Señor, si hay alguien que exista, mándame. Pero que me diga, oiga, por favor, me dice. ¿Se da cuenta? Duró un tiempo en que yo pedía por esas citas santas, que Dios me permitiera hablarle a una persona del Señor. En ese tiempo, siendo cristiano. Y sí, el Señor hizo más, una que otra vez. Entonces, es una buena práctica. Señor, si yo soy tu vasija, bueno, utilízame. Ah, no, es que Él me está utilizando para trabajar. ¿Sí? Por eso recibo mi quincena. Pago lo que tengo que pagar. Yo.
yo. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Entonces, no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. ¿Cierto? ¿Eso qué quiere decir? Que continuamente se requiere de una acción continua para llegar hasta el final. No nos cansemos, pues, de hacer el bien. ¿Cuál es la propuesta del versículo? Hagámoslo continuamente. Decíamos la vez pasada, en una enseñanza, ¿qué pasa con tanto venezolano que vemos en el Transmilenio? Ay, ya estoy tan cansado de ver. No, si tenemos una moneda, démosle, ¿cierto? Porque ellos no tienen la oportunidad de trabajar como nosotros la tenemos. Lo decíamos la otra vez. Eso es hacer bien. Sin embargo, muchos dicen que gracias, tierra de Colombia. Convencidos porque están viviendo, comiendo por lo que les dan. No como otras personas que conocemos que ya tienen, ¿cierto?, como trabajo pedir. Entonces, ojo con lo que estamos. Versículo 10. Así que según tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos. Y mayormente, ¿a quiénes? A nuestros hermanos. A nuestros hermanos. En últimas, primero nuestros hermanos y luego el resto, ¿cierto? Mayormente a los que son de la familia de la fe. Y esto lo tienen muy claro los judíos. Igual que nosotros los cristianos, bueno, los que digamos cristianos y ahora mesiánicos, o creyentes en el Mesías. Muy bien. Versículo 11. ¿Qué dice el versículo 11? Dice: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Las letras grandes pueden ser debidas a tres cosas, ¿cierto? La primera, este párrafo puede que se escribiera en letra grande a causa de su importancia, como cuando imprimimos una palabra en negrilla. Estoy hablando de teorías que dicen algunos comentarios, ¿cierto? B, puede que lo escribiera en letras grandes porque Pablo no tenía costumbre de manejar la pluma, y así era como le salía, o sea, tenía mala letra. Yo repito lo que conté, ¿cierto? Y puede que Pablo estuviera mal de la vista, o que tuviera entonces uno de los horribles dolores de cabeza que padecía, y solo podía hacer la escritura grande y desgarbada de una persona que casi no veía. Casi todos apuntan a la boca. De hecho, dicen que ese es el aguijón que tenía. Está en mí colocar estas propuestas. Hay una que definitivamente no, pero pues así es. Miremos del 12 al 13. ¿Qué dice el 12 al 13? Javier, por favor. Todos los que quieren agradar en la carne, estos constriñen o que os circuncidéis solamente por no padecer persecución por la cruz del Mesías. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, sino que quieren que vosotros seáis circuncidados para gloriarse en vuestra carne. Miren, todos los que quieren agradar en la carne, ¿se dan cuenta? Entonces, hay maneras de agradar en la carne cuando nos colocamos o desarrollamos acciones que son de tradiciones, que no tienen ningún fundamento, ¿cierto? Y todas las religiones tienen unas actividades que los llevan a eso. Aquí tengo algunas, miren, ¿sí? Todos, en gran manera, tienen acciones que pretenden agradar las cosas de la carne. ¿Qué dice Filipenses 3, 18, 19? ¿Qué dice mi hermana Gladys?
Porque por ahí andan muchos de los cuales os digo muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que sois enemigos de la cruz de Mesías. Sí, porque por ahí andan muchos. Aquí de los cuales se da predicción, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es la vergüenza que solo piensan en lo terrenal. Eso es. ¿Sí? Dice, por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz del Mesías. ¿Por qué? Porque desarrollan acciones contrarias a lo que el Mesías dijo, ¿cierto? El fin de los cuales será perdición, oído, cuyos dioses es el vientre, o sea, las satisfacciones físicas, y cuya gloria es la vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, que es lo que hemos estado hablando. Gálatas 6:13 puntualiza y dice, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardando la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestras carnes, que es lo que hemos dicho en este estudio de Gálatas, en todo este estudio de Gálatas. ¿Quiénes son? Pues los que se conocían en esa época como fariseos y saduceos, ¿no? Ahora, la importancia de cómo nos vemos, ¿cierto? Realmente es la apariencia, que yo vista de una manera o de otra, es lo que implica. O más bien se trata de lo que llevamos por dentro y lo que debe ser coherente con la escritura del Señor. Ahí es donde debemos nosotros validar las cosas que procesamos, que desarrollamos, que creemos. No se trata de cómo me vista o de cómo me vea, se trata de lo que yo tenga en mi interior del Señor. De eso se trata. Versículo 14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz del Mesías, o de nuestro Señor Yeshua HaMashiach, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Entonces ahí está, no se trata de que yo sea el centro de todas las personas. Todo lo contrario. Se trata de que yo esté en medio de o me confunda con las personas para que permearles la palabra del Señor. Pero todo el mundo quiere estar en la mitad, hay que estar así en lo alto. Mírame. Yo soy. Sí, mírame bien. Así quiere la gente que lo perciba. Una soberbia terrible, marcando la diferencia como este monachito. Cuando todos son azules, es rojo. ¿Sí? Porque él mismo se cree diferente. Terrible. Debe cubrirse eso con la cruz del Señor para hacer morir el yo y que reine el Mesías en mi vida. ¿Es claro? Esto se aplica en todas las esferas de nuestras vidas, en los estudios, en los trabajos, en las relaciones de familia, entre las parejas, en todo lugar. Tenemos que morir nosotros para darle participación al Mesías. De lo contrario, seremos colgados ahí en esa cruz, porque lo merecemos. 15 y 16. Porque en el Mesías Yeshua ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y el Israel de Elohim. Estamos en el capítulo 6, en los últimos versículos. Yo creería que ya a esta altura podríamos saber de qué está hablando Pablo aquí. ¿De qué? Está escribiendo. ¿Sí? ¿De qué? Todos somos iguales. Todos somos iguales, ¿para qué? ¿En cuanto a qué? Cuando recibir la Mesías. Porque ciertamente la circuncisión hay que hacerla, ¿cierto? Entonces, ¿de qué está hablando Pablo?
Propósito del Mesías, o es un símbolo de hombre, salvación. En cuanto a salvación. Para el Mesías somos iguales en cuanto a salvación. Pero el Señor se detiene en los que observan su palabra y los que son obedientes a su palabra. Entonces, validemos eso que hemos estudiado en todos estos capítulos, 6 capítulos. Porque es importante mirar. Versículo 17. De aquí en adelante nadie me cause molestias. Después de todo su discurso, de haber aclarado el propósito de la carta de Gálatas, ¿cuál es? Mostrarle a las personas que la salvación no es por obras. La salvación es por gracia. Y por gracia en el Mesías. Nuestro Mesías. Después de haber dejado esto en claro, nadie me moleste. Es lo que está diciendo, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Yeshua. Así que ¿cuánto ha tenido que padecer hasta este momento Pablo? Para que hoy cualquiera, ¿cierto? Desde lo lejos diga, no, eso ya no. Pablo dijo que no. ¿Dónde? ¿En dónde? ¿Con qué criterio? ¿Con qué acción de razón? ¿Qué rabino le enseñó? ¿Qué parte del no es la que no entiendes? Entonces debemos tener claro. Miremos Filipenses 4. Filipenses 4, versículo 12. Miren lo que dice el apóstol. Paola. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en el Mesías que me fortalece. Ese es el contexto del versículo, ¿cierto? El camino de peregrinación que todos debemos desarrollar en la obra del Señor. Así que puntualizamos. Para cerrar, Gálatas capítulo 6, versículo 18. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Yeshua HaMashiach sea con vuestro espíritu. Amén. Y todos decimos Amén. 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 Muy bien, puestos en pie, vamos a orar.